Hola amigos, ¿qué tal el día de hoy? Pues nuevamente saludándolos y compartiendo uno de los análisis más recientes relativo a indicadores que nos parecen muy relevantes para ir evaluando el desempeño de los fundamentales económicos del país. En esta ocasión revisamos de manera muy específica el tema del empleo formal, el reporte de inflación que recientemente se acaba de dar a conocer por parte del INEGI y la determinación de la Junta de Gobierno del Banco de México sobre la tasa de interés de referencia. Nos parece que son elementos muy importantes para estar evaluando de manera permanente el desempeño de este tipo de indicadores importantes, clave en las decisiones económicas, en la cotidianidad y en el contexto general de la economía nacional. El saldo económico, con los resultados que cada día estamos obteniendo en distintos momentos, vinculados a el primer semestre y datos relativos al mes de julio, nos permiten adelantar que algunas conclusiones al respecto en una coyuntura complicada, difícil, que se ha derivado a partir de la política arancelaria, proteccionista de los Estados Unidos. Es cierto que la economía, de acuerdo al reporte oportuno que se dio a conocer por parte del INEGI, la economía mexicana evitó una recesión económica que adelantaban varios analistas, incluso algunas instituciones bancarias. Habría que decir que el crecimiento fue limitado, fue, digamos, con una capacidad de crecimiento del 0.4% en el primer semestre, que no deja de ser un resultado mediocre en el sentido de las necesidades que requiere el país y, digamos, positivo en el marco de los efectos que está teniendo la política comercial, particularmente de los Estados Unidos. El empleo formal firme sí está creciendo, pero no a los ritmos que traíamos el año pasado, que aun cuando, diríamos, se creaban menos plazas laborales, lo cierto es que estaba caminando a un buen ritmo el empleo formal en el país. Pero no obstante esta reducción que hemos visto en la dinámica del trabajo formal en México, pues habría también que señalar que el salario de referencia de cotización promedio de dados de alta en el Seguro Social, al mes de julio, en términos anuales, tuvo un crecimiento de 4.3%, es decir, la capacidad de los ingresos o el mejoramiento en las condiciones de los ingresos de los cotizantes promedio en el Seguro Social, pues tienen una recuperación importante en su salario. En materia de inflación, en efecto, la tendencia es descendente. Sí hay algunos aspectos en los componentes del Índice Nacional de Precios del Consumidor, y obviamente en este marco el Banco de México tuvo respuesta modificando la política monetaria nuevamente, flexibilizando la decisión de la Junta de Gobierno en la reunión del jueves pasado del Banco Central. En resumen, diríamos en este contexto, se puede establecer algunos aspectos importantes en relación al marco macroeconómico del país. No obstante, insistimos, la situación compleja que se ha establecido a partir de las decisiones de política comercial
de parte de Donald Trump. El marco macroeconómico, subrayamos, es robusto, y lo acompañan las finanzas públicas que, digamos, en términos generales son sostenibles. Los ingresos tributarios están creciendo, el gasto no programable, ha habido ajustes, obviamente le pega a la inversión pública, hay adecuaciones en términos del déficit presupuestario, y obviamente el marco en este digamos, aspecto general de las finanzas públicas, pues el nivel de endeudamiento del gobierno federal se está reduciendo paulatinamente. Esto es positivo en términos generales, insistimos, no obstante la crítica situación que padece el país en el contexto de la propia economía mundial. En específico, el empleo formal ha tenido algunos efectos que no nos esperábamos porque no conocíamos los detalles de la prueba piloto que echó a andar el Seguro Social coordinadamente con la Secretaría del Trabajo del Gobierno Federal. ¿Qué pasó en el mes de julio? En el mes de julio, el nivel de afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social fue de 23.6 millones de trabajadores, pero específicamente en el mes de julio, el aumento de los afiliados, diríamos los trabajadores que se dieron de alta o que los patrones dieron de alta, sumó 1.266.000 plazas formales. Es un registro histórico, diríamos, en este sentido. Pero habría que señalar que este crecimiento que estamos observando en el número de afiliados del Seguro Social se debe a la aplicación de la prueba piloto que se va a llevar a cabo entre julio del año, entre julio y diciembre de este año, en donde se van a incorporar específicamente los trabajadores de Uber y Didi. Esto obviamente pues modifica el panorama estadístico de los trabajadores afiliados al Seguro Social y digamos uno de los componentes que vienen siendo los trabajadores eventuales urbanos, pues ahí se registró esta incorporación de trabajadores de plataformas digitales y obviamente pues modifica el componente total. En el primer semestre se generaron 1.353.000 puestos formales. Repito, con el efecto del mes de julio, donde el número de asegurados subió 1.266.000 plazas formales. Y obviamente los eventuales urbanos pues sumaron en el primer semestre 1.262.000. Sí, más allá de las cifras, lo que queremos hacer notar, evidentemente, es que hay un comportamiento atípico de la información que traíamos o que veníamos comentando de manera histórica debido al fenómeno que acabamos de comentar. Eso, diríamos, es la parte relevante y que va a ser motivo, evidentemente, de estar revisando la información mes a mes de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social con información del Seguro Social, porque vamos a tener que revisar algunos ajustes a lo largo del periodo, de julio a diciembre, que es la aplicación de la prueba piloto. Y cuando revisamos específicamente en dónde se aplicó la prueba y por qué este aumento tan drástico en el número de afiliados, en el número de trabajadores dados de alta en el Seguro Social, pues observamos específicamente, y ahí lo vemos en el cuadro, nada más en el mes de julio, el Estado de México y la Ciudad de México
concentraron 55.8% de 1.266.000 que se reportaron en el mes de julio, y el Estado de México con el 55.8% de este total, y la Ciudad de México el 47%. Es decir, pues prácticamente tenemos cubierto todo lo que tiene que ver con este dato estadístico que estamos dando a conocer. El resto de entidades federativas estarían teniendo un comportamiento, pues el que traíamos históricamente, sin grandes cambios, como es el caso de Campeche, Hidalgo, Nuevo León, Aguascalientes, Quintana Roo, Michoacán, Nayarit y Puebla. No tiene grandes movimientos. En la evaluación del primer semestre, es decir, mejor dicho, en los primeros 7 meses del año, enero, julio del año que corre, pues vemos el fenómeno que acabamos de comentar. El Estado de México concentra el 55.4% del total generado durante los 7 meses, enero-julio, y la Ciudad de México el 42.9%. ¿Sí? Ahí está este fenómeno, insisto, que lo tenemos que evaluar por varias vías que comentaremos un poquito más adelante. El otro dato relevante es el reporte que nos da el INEGI relativo a la tasa de inflación en el mes de julio. En julio, la tasa anual de inflación fue de 3.51. Y aquí podríamos destacar 2 aspectos en esta información. Uno es que la tendencia general de la inflación, ahí lo podemos observar, del 2022, diciembre del 2022 hasta julio del 2025, la tendencia es descendente. En el 2022, al cierre de ese año, la tasa de inflación fue de 7.82%, en diciembre del 2023 fue de 4.66%, y en diciembre del 2024 fue de 4.21%. Y a julio de este año, en términos anuales, pues está en 3.51%. Es decir, hay una tendencia descendente de la tasa de inflación en el país. Y en los componentes, diríamos el dato más reciente, que es el de julio, con una tasa general de 3.51%, esta reducción, en junio la tasa era de 4.32%, es decir, hay una reducción importante en la tasa de inflación general. ¿A qué obedece esta reducción? Particularmente en la disminución que observaron el componente de frutas y verduras, que tuvo una caída de 12.1%. Particularmente a ese componente, a esa parte del índice, obedece la caída, la disminución de la tasa general. Y la preocupación que aquí hemos insistido es que la tasa de inflación subyacente sigue creciendo. La subyacente, es decir, la que no está expuesto a las temporalidades y que marca particularmente el aumento de los servicios en vivienda y en colegiaturas, pues sigue teniendo un crecimiento por arriba de la tasa general, de 4.23 en el subyacente general, y en los servicios específicamente de 4.44. Habría que señalar que esta reducción de la tasa de inflación tiene que ver con la toma de decisiones que el día jueves de la semana pasada tomó la Junta de Gobierno del Banco de México. En principio, igual, si vemos la tendencia de las decisiones de política monetaria que ha tenido el Banco de México sobre tasas de interés de referencia, pues vemos que hay un ciclo hacia la baja en el comportamiento del costo del dinero. La decisión que tuvo la semana pasada es bajar en 1/4 punto porcentual la tasa de interés para quedar en 7.75%. La disminuye
de 8% que la traía previamente a 7.75%, que es a propósito lo que veníamos comentando en análisis anteriores y que hemos compartido con ustedes. ¿Qué es lo que visualizamos en este sentido? Visualizamos que en primera instancia la reducción de la inflación le ha permitido al Banco Central bajar la tasa de interés para, digamos, contribuir en la reducción de precios. Pero también la reducción en el costo de la tasa, en el costo del dinero, permite que haya una disminución en el financiamiento, en el costo del financiamiento por distintos créditos. Al bajar la tasa de interés, permite tanto a las personas, empresas, como al propio gobierno, el tener recursos que en otras condiciones tendrían que sufragar para el pago de intereses, y eso da pie a que haya posibilidades de, particularmente lo que es el sector privado y los gobiernos en sus tres niveles, pues puedan realizar inversión productiva y ayude al crecimiento económico del país. Es una parte importante en esta toma de decisiones, aunque sigue siendo, habría que subrayar, una tasa de interés de referencia todavía alta para las condiciones económicas del país y sobre todo del sector productivo de México. Todavía hay diferenciales entre la tasa de interés de referencia de México y la de los Estados Unidos. La tasa de interés de referencia de los Estados Unidos en su rango más alto, prácticamente la ha mantenido desde diciembre del año pasado. La ha mantenido en 4.5%. De ahí no la ha movido. Más allá de las presiones incluso que ha hecho el presidente Donald Trump de bajar la tasa de interés de referencia para aliviar los créditos y para ayudar al crecimiento económico de los Estados Unidos, lo cierto es que la Reserva Federal se ha sostenido para lograr el objetivo de bajar el nivel inflacionario al 2%, y está de manera muy persistente en esta determinación de que en este mismo año la tasa de inflación en Estados Unidos logre el objetivo de un nivel de 2%. Y en el caso de México, la tasa de interés, como lo acabamos de señalar, está en 7.75, de manera que el diferencial entre la tasa de interés de referencia de México y los Estados Unidos es de 3.21 puntos porcentuales. Esto significa que la inversión en pesos sigue siendo mucho más rentable, o más rentable, para no exagerar, respecto a las inversiones en dólares. Podemos sacar algunas conclusiones relevantes. La parte que llama la atención en este análisis es pues, el comportamiento histórico que tuvo el empleo formal en el mes de julio. Y bueno, en el análisis lo que podemos establecer es tengamos paciencia para ir evaluando la evolución que tenga este registro o estos registros a lo largo de los siguientes meses, hacia el mes de diciembre. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir ir viendo el desempeño de la aplicación de la muestra piloto para más entidades federativas y observar si hay algunos cambios importantes en la información estadística de esta prueba piloto que está aplicando el Seguro Social. Y por el otro lado, también hay que esperar la información que reporta la Encuesta Nacional de Ocupación de Empleo en los meses de referencia. Eso nos permite contrastar estadísticamente los datos de registro de dados de alta en el Seguro Social y los reportes de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo para contrastar y ir evaluando la efectividad y el resultado consistente, si es que cabe, de la información estadística del empleo
formal e informal en el país. Evidentemente la parte de la inflación, así lo estamos observando, que habrá ciertos cambios a lo largo de lo que resta del año, mejor dicho, donde esperamos que la última parte, el último tercio del año, tenga movimientos en donde la inflación o la tasa general de inflación cierre, como aquí lo hemos señalado, en la línea del 4%. Ligeramente abajo o ligeramente arriba, pero más o menos en ese marco se estaría moviendo la tasa de inflación, como aquí también lo hemos insistido. En el caso de las próximas reuniones del Banco de México, de la Junta de Gobierno del Banco de México, la reunión más próxima es la del 25 de septiembre y esperamos que no se mueva la tasa de interés de referencia. Y esperamos, en todo caso, esa es la expectativa, que en la reunión del 6 de noviembre del año en curso haya una disminución de 1/4 punto porcentual en la tasa de interés de referencia. Esto quiere decir que cerraremos el año con una disminución en la tasa de interés del 7.75, que es la vigente, a 7.5%. Dependerá si hay un ajuste hacia la baja todavía más, dependerá del comportamiento de la tasa de inflación en el resto del año. Estos son cambios que estaremos evaluando y que estaremos compartiendo con la audiencia de Eco Económico. Terminamos con nuestras recomendaciones de siempre. Síganos en Eco Económico, el espacio para mantenerse al tanto del desempeño de los fundamentales económicos. Recuerde, cuídese mucho. Si puede, de manera voluntaria y altruista, done sangre.